Bienvenidos a el retiro número 32 de nuestra misión, y qué bueno por aquellos que hemos estado en todos los retiros desde hace 32 años, cuando esta actividad comenzó en el año de 1986, y aquellos pues que en el camino se han venido sumando, también sean bienvenidos. También aquellos que quizás es primera vez que están con nosotros, sean bienvenidos de nuevo a su país. A los que vienen de afuera, los que no son salvadoreños pero nos visitan de sus países, bienvenidos también. Creo que ahí a la altura del miércoles probablemente vamos a estar dando ya la bienvenida oficial de todos los que nos encontramos acá. Esta solamente es una preliminar. Vamos, hermanos, a orar al Señor y vamos a pedirle que Él nos hable durante estos días que vamos a estar acá reunidos. Creo que esa es la principal motivación de por qué estamos acá, y es que queremos que Dios nos hable. No hay otra cosa que nos mueva y nos haga pues invertir el tiempo, el dinero para estar acá, sino solamente el querer escuchar la voz de nuestro Señor. Oremos entonces para pedirle a Él que nos hable en cada una de estas reflexiones que tendremos. Señor amado, gracias por esta oportunidad que nos concedes de estar reunidos una vez más. Gracias por cada uno de los pastores, de los obreros, de los ancianos que han venido, Señor, de diversas filiales, iglesias, y que nos congregamos aquí con el único objeto de escuchar tu palabra. Queremos decirte, Señor, que acá están nuestros corazones. Nuestros corazones están preparados y están atentos a escuchar lo que tú deseas hablar. Permite, Señor, que nuestros pensamientos puedan ser cautivos de tu palabra, que nuestro corazón y nuestra atención sea solamente escuchar lo que tú deseas manifestar a cada uno de manera individual, de manera personal. Y para eso, Señor, presentamos nuestras vidas, te presentamos todo lo que somos como barro en tus manos, para que tú, Señor, seas el que nos modele y nos haga conforme a tu voluntad. Todo te lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor, y lo vamos a hacer en el libro primero de Samuel. Busquemos el capítulo número 16. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. El libro primero de Samuel, capítulo 16, versículo 1 en adelante. El Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey
a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio, y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, le preguntaron. Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo: a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama, y Samuel repitió: tampoco a este lo ha escogido. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Por la lectura que hemos tenido, pues usted habrá dado o caído en la cuenta que vamos a hablar sobre David. Vamos a tener una serie de reflexiones en la vida de David, el cual es uno de los personajes más importantes, no solamente en la Biblia, en la palabra del Señor, sino también en la identidad del pueblo de Israel. Es una de las 3 personas, diría yo, de las cuales más extensamente nos habla la palabra del Señor, al lado de Moisés y al lado del Señor Jesús, ya que prácticamente 2 libros de la Biblia están dedicados a relatarnos la vida de David, aparte de otras muchas menciones que se hacen en los profetas, en los evangelios e incluso en el libro de Apocalipsis.
Como es una larga historia, solamente vamos a ver, hermanos, lo que serían los primeros momentos en la vida de David. Y vamos a comenzar con este capítulo, que es donde por primera vez se nos menciona su nombre. La historia comienza con Samuel lamentándose porque el Señor había rechazado a Saúl, al cual Samuel lo había ungido para que fuera el primer rey de Israel. Pero Saúl había mostrado desobediencia, y por esa desobediencia el Señor decidió rechazarlo y que ya no fuera más rey. Incluso fue el mismo Samuel quien le dijo a Saúl que el Señor se había buscado a otro mejor que él y que por lo tanto él ya no tendría el reino. Sin embargo, Samuel amaba a Saúl, como también lo amaban otros muchos del pueblo. Pero entre Samuel y Saúl se había desarrollado un vínculo, no solamente porque Samuel era quien lo había ungido para ser rey, sino porque a Samuel le había agradado la actitud al principio humilde que Saúl había tenido ante el hecho de ser nombrado, ungido como el primer rey de Israel. Por eso es que cuando el Señor le dijo a Samuel que lo había rechazado, dice la escritura que Samuel comenzó a hacer duelo. Así termina el capítulo 15, y en el 16 que hoy hemos leído, encontramos que Samuel todavía está llorando por Saúl. Entonces es cuando viene la palabra del Señor y le dice: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si yo le he rechazado como rey de Israel? En esta pregunta que Dios le hace a Samuel, encontramos, hermanos, una verdad importante, y es el hecho que Samuel no había logrado conectarse con la voluntad de Dios y con los designios que él estaba desarrollando. Pues como digo, Dios había decidido ya rechazar, o sea, para Dios Saúl ya no era más rey. Pero como Samuel lo amaba, entonces él continuaba llorando y llorando, y entonces viene Dios y le pregunta: bueno, ¿y hasta cuándo lo vas a estar llorando si yo ya lo he rechazado como rey? En lugar de eso, mejor llena tu cuerno de aceite, porque te voy a enviar para que vayas a Belén, donde está el hombre que Dios había escogido, y que, como le dice, vas a ungir al que yo te diga. Diferente, porque al principio fue el pueblo quien escogió a Saúl, mas ahora Dios le está diciendo: hoy lo voy a escoger yo. Entonces encontramos que lo que Dios está haciendo es provocar un corte en esos sentimientos que relacionaban a Samuel con Saúl. Y como le decía, esto es un elemento importante, porque nosotros, hermanos, que estamos al frente de los rebaños del Señor, tenemos lo que se llama el corazón de pastor. Y el corazón de pastor es aquel que espera lo mejor de las personas. Somos bien pensados, voy a decir. Esperamos lo mejor de las personas. Igual que el padre que espera lo mejor de su hijo, algo así es el corazón del pastor. Pero esto puede llegar a un punto en el cual nuestro corazón pierda la sincronía con lo que son los designios de Dios. Y el problema es que cuando está
fuera de sincronía nuestro corazón con lo que Dios ha determinado, es como una pieza de un reloj, hablando de un reloj mecánico, pero que la pieza ya no entra en el engranaje. Entonces lo que va a hacer es que va a atorar toda la maquinaria y ese reloj ya no va a caminar. Es decir, nos llegamos a convertir en un obstáculo para que la obra del Señor camine, más que en un instrumento de la obra de Dios. Y todo porque simplemente nos estamos guiando por nuestras emociones, por nuestro sentimiento. Es lo que le pasó a Samuel. Él amaba a Saúl. Y no hay absolutamente nada de malo en amar a una persona. El problema era que esta persona Dios ya la había rechazado. Pero Samuel no aceptaba eso. Y por eso lloraba, lamentaba. Hemos leído que hacía duelo por Saúl, perdón. Y eso no era lo que Dios necesitaba. Lo que Dios necesitaba era que sus planes continuaran. Pero para continuar él tenía que superar la situación. Y por eso Dios le pregunta: ¿hasta cuándo lo vas a estar llorando? Eso, hermano, nos enseña que nosotros debemos tener una sensibilidad para estar conectados con Dios y para saber exactamente qué es lo que Él desea que nosotros hagamos. Porque a veces, como en este caso, podemos ser llevados por el amor y trabamos todo el plan de Dios. Pero otras veces puede ser lo inverso, y es que, como aquellos labradores le dijeron al Señor que había plantado en su campo, y resulta que crece la cizaña, y le dicen: ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y el hombre de la viña dijo: no vaya a ser que por arrancar la cizaña me arranquen el trigo también. Entonces, a veces nuestro corazón y nuestro sentimiento puede ser en el sentido de que no, esta persona no tiene remedio, nunca va a salir adelante, de estorbo sirve. Y quizás es lo que Dios ha escogido y lo que Dios ama. Por eso digo la importancia de nosotros poder estar conectados con Dios. Muchas veces, hermanos, para poder hacer la obra de Dios, nosotros tenemos que superponernos a nuestras propias emociones, a nuestros sentimientos y a los aprecios que podemos sentir por una persona, o a veces sobre los desprecios que podríamos experimentar hacia alguien. Pero sobreponerse a los sentimientos no es algo fácil, porque lo que Dios le está pidiendo a Samuel aquí no es fácil. Le está diciendo: mira, ya deja de llorar. ¿Hasta cuándo vas a estar llorando? Si yo ya lo rechacé. ¿No entiendes? Rechazado. Él ya no es más rey. ¿Qué parte es la que no has entendido, Samuel? ¿Por qué se estás haciendo duelo? ¿Por qué se está llorando? ¿Por qué estás lamentando? No es fácil sobreponerse a la emoción y aceptar la voluntad de Dios y entender entonces: Dios lo ha desechado, la obra de Dios no se va a detener, entonces tiene que haber otra persona. ¿Y quién iba a ungir a esa otra persona sino Samuel? Por eso le dice: llena tu aceite, de aceite tu cuerno, y levántate, no estés ahí, lávate la cara, ve a sonarte la nariz. Y yo te voy a enviar a Belén, a la casa de un hombre que se llama Isaí, y ahí vas a ungir al que yo te diga. Es decir, quien lo va a enterrar a Saúl es el mismo Samuel. Por eso le digo, sobreponerse a los sentimientos, a las emociones, a la amistad, no es fácil. Pero por algo es que el Señor Jesús dijo: si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Y negarse a sí mismo significa muchas veces negarse a los sentimientos, a las emociones, al cariño, al aprecio, al amor que podamos sentir por una persona. Pero Dios es así: o todo con Dios
o nada con Dios. Él no nos deja mitad del camino o medias tintas, sino que quiere una definición. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, para que siempre nuestro corazón pueda estar sincronizado con la voluntad del Señor. Y aunque vaya en contra de nuestra preferencia, del cariño, del aprecio, del amor que podamos sentir por otra persona, si Dios dice, lo rechacé, ¿qué le vamos a hacer? La obra de Dios no se puede detener, ni nos vamos a quedar haciendo duelo toda la vida, ni nos vamos a pasar llorando todo el tiempo. Si no, el Señor preguntará, ¿cuánto tiempo vas a estar llorando? ¿Cuánto tiempo, Samuel, voy a esperar a que se te sequen las lágrimas? Dios no tenía tiempo, su obra iba a continuar. Porque si Saúl no quería, Saúl era desobediente, como el mismo Samuel le había dicho, como pecado de hechicería es la desobediencia. A Dios que le importan los sacrificios, a Dios lo que le importa es la obediencia, porque eso es más que todos los sacrificios que se puedan ofrecer. Eran palabras del mismo Samuel, pero de las palabras que él decía, que eran palabras justas, porque era la palabra de Dios, a que su corazón se despegara de Saúl, esa era otra cosa. Pero es lo que Dios le está pidiendo ahora. Ahora, cuando el Señor le dice que vaya a ungir a otro como rey, Samuel pregunta en el versículo: ¿y cómo voy a ir? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Porque lo que Dios le está pidiendo es un acto de alta traición. ¿Por qué razón? Porque Saúl no se ha muerto, Saúl está vivo, Saúl es el rey, él sigue reinando, él está en Gabaa, él tiene el ejército. Pero ir y ungir a otra persona como rey estando vivo el otro, eso es alta traición. Y por eso es que Samuel dice: ¿cómo voy a ir? Si Saúl se entera, me va a matar. Y lo peor, hermano, bueno, solo el hecho de ungir otro rey, habiendo rey, era traición. Pero peor era porque Samuel era el que había ungido a Saúl y ahora estaba ungiendo a otro. Peor, la traición. Y por eso le digo: ¿cómo voy a ir? Pero entonces vea cómo es Dios. Dios no espera a que se den las condiciones. O sea, porque uno diría: bueno, ya Saúl, ya lo rechacé, pero cuando se muera, cuando ya esté viejito y se muera, yo voy a levantar a otro. O sea, eso sería desde el punto de vista humano. Quizás nosotros así hubiéramos planeado las cosas. Bueno, pero ya se va a morir este. En alguna guerra le van a meter su espadazo y se va a morir. Y así fue. Así fue. Y luego ponemos al otro. Pero no, Dios no está esperando. Porque el hombre podía tener el título de rey. Él podía estar en su trono, él podía tener el ejército, él podía ser reconocido por la gente como el rey. Pero para Dios ya no era el rey. Entonces lo que Dios está haciendo es que lo está desplazando, y por eso es que va a nombrar el verdadero rey, el que es, como lo dice ya el Nuevo Testamento, el hombre conforme a su corazón. Entonces vea cómo Dios actúa. Significa esto, hermano, que cuando una persona deja de ser útil en las manos de Dios, como fue el caso de Saúl, lo rechazó. Dios dijo: este no sirve, porque este no hace mi voluntad, no me obedece. Y entonces, ¿para qué sirve un rey que no me obedezca? Mejor pongo a otro. Aunque este seguía teniendo el título, la corona, todo el reconocimiento, pero delante de Dios ya no era nada. Y por eso es que Dios hoy va a nombrar a otro. Dios es así. Cuando una persona se descarrila del camino del Señor, el Señor puede desecharlo. Y cuando está desechado no significa que se va a morir.
La persona sigue viva y la persona puede seguir predicando y la persona puede continuar hablando grandezas y la persona todavía puede utilizar corona y todavía puede tener manto y todavía puede tener seguidores. Pero ya la persona no tiene el respaldo del Señor. Delante de Dios está anulada, está rechazado. Y hay varios ministros, hermanos, que se descarrilaron hace ratos. Siguen predicando, tienen sus iglesitas. Ellos se hacen llamar pastores. Bueno, la gente le llama pastor. Pero hace ratos que Dios los descarriló. Están desechados. Pero Dios no va a esperar a que el último de ellos se muera o que el último de ellos se entienda y cierre la iglesia y ponga una pupusería en el mismo garage que tiene. O sea, Dios no va a hacer eso, sino que ahí los deja que hagan lo que quieran, pero lo que a Él le interesa es señalar a otro y dice: este es el hombre por el cual mi voluntad será hecha. Hombre conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Si los demás quieren seguir haciendo su voluntad, si los demás quieren seguir haciendo su propio reinito, su propia idea, como a ellos les gusta, que lo hagan. Pero yo voy a buscar a uno que haga lo que yo quiero. Hombre conforme a mi corazón, que haga todo lo que yo quiero. Entonces no nos dejemos engañar, hermanos. Porque hay muchas personas, como le digo, que tienen todo: el ropaje, el mercadeo, las fotos, los pósters, las grabaciones, todo lo que usted quiere imaginar. Todo lo tienen, excepto al Señor. Él los desechó hace ratos. Dios actúa así. Y por eso le dice: ve a hacerlo. Pero eso es traición, Señor. ¿Y qué? Bueno, ¿cómo que qué? Que si Saúl se da cuenta me va a matar. No, hombre, Samuel no te va a matar. Y Dios le encubre la misión y dice: mira, vamos a hacer esto. Ve, toma una ternera y ahí me la ofreces como sacrificio. Y si alguien pregunta que qué andas haciendo, tú dile: vengo a ofrecer sacrificio. Y era cierto. Pero cuando ofrezcas el sacrificio, vas a ungir al que yo te digo. Es decir, Dios está como haciendo una operación encubierta con Samuel, pero es Dios quien se la está cubriendo. Porque le digo, no va a estar Dios esperando a que el último descarrilado se muera. No, ellos que sigan rebotando, dándose de pared en pared, chocando como pelota. Pero lo importante es que nosotros sepamos complacer y hacer la voluntad del Señor. Entonces llega Samuel a Belén, y cuando llega a Belén, los ancianos de la ciudad salen asustados porque ven venir a Samuel. Y entonces se apresuran porque están con miedo y le dicen: ¿vienes en son de paz? ¿Por qué los ancianos están asustados? Y vienen a preguntar que si la venida de la visita de Samuel es en paz o no. Es porque lo que acaba de ocurrir en el capítulo anterior es la guerra contra Amalek, que es donde Saúl y el pueblo, probablemente estos de Belén eran parte del ejército, habían participado de esa guerra. Y aunque Dios había dicho que no dejaran nada con vida, habían guardado el ganado, lo mejor de las vacas. Habían hecho mal. Y por eso es que Samuel sale bravo. Samuel ya era un anciano. Y es cuando le dice a Saúl que él es un desobediente y que es peor que el pecado de hechicería, lo que él ha hecho al desobedecer. Y Saúl dice: no malentiendas, si el ganado no es para nosotros, el ganado lo traemos para hacer sacrificio al Señor. Y era mentira, lo querían para ellos. Y Samuel dijo: no, es que al Señor no le importa el sacrificio,
Más que el sacrificio es la obediencia. Que le obedezcan es lo que el Señor quiere. Y habían atrapado a Agag, que así se llamaba, el rey de Amalek, que Dios había dicho que lo mataran y estaba con vida. Y entonces Samuel dice: ¿a dónde está ese ingrato? Ahí está Agag. Bueno, tráiganlo para acá. Y Agag está contento, dice que venía. Ya pasó la amargura de la muerte. Ya se tranquilizaron. ¿Cómo no? Le dice Samuel. Así como dejaste sin hijos a las madres de Israel, tu madre también será sin hijo. Y dice que lo descuartizó, lo hizo pedazos. Y digo: esto es lo que el Señor quiere, que a sus enemigos los acaben. Y como ahora llega Belén, hoy nos toca a nosotros, dijeron ellos. Y por eso salen a preguntarle: ¿vienes en paz o nos vienes a descuartizar también a nosotros? No, les dice Samuel: ya, tranquilos, vengo en paz, vengo a ofrecer sacrificio. Y los invita, es decir, los ancianos de Belén son invitados a lo que será la unción. Ellos no lo saben, porque esto es secreto. Samuel no dice nada. Manda a llamar a la familia de Isaí y le dice: mira, trae a tus hijos. E Isaí viene con sus 7 hijos. Tenía 8, pero trae a 7 nada más. Y entonces, antes de comer, ofrece el sacrificio, pero antes de comer, Samuel ve al hijo mayor de Isaí, que era Eliab. Y Eliab dice que era alto, era fuerte. Y cuando Samuel lo vio, digo: hombre, es que Dios no se equivoca. Miren qué hombronazo, qué muñecazo el que Dios ha escogido. Y ya Samuel estaba destapando el cuerno para ungirlo cuando el Señor le habla y le dice: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, porque recuerde que era la estatura de Saúl la que había impresionado al pueblo, que dice que de los hombros arriba era más alto que todos en Israel. Es como una alusión a Saúl, ¿verdad? Mira, la primera vez caíste, Samuel, pero ahora no te dejes impresionar por la altura, porque este muñecazo que tú dices, yo lo rechazo. Y fíjese que toda la porción que hemos leído es una repetición de rechazado, 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 no escogido. O sea, son las palabras que se usan: rechazado, escogido o no escogido. Por ejemplo, en el versículo 1, hablando de Saúl, dice: yo lo he rechazado. En el 7, hablando de Eliab, dice: lo he rechazado. En el 8, hablando de Abinadab, no lo ha escogido Dios. En el 9, hablando de Sama, tampoco a este lo ha escogido. En el 10, hablando de los 7 hijos, no ha escogido ninguno de ellos. Mas cuando llega el menor, dice el versículo 12: este es. Entonces vea toda la línea, la columna vertebral, diríamos, de este relato. Es que Dios está diciendo: no, rechazado, no escogido, este no, hasta que finalmente aparece, dice: este sí es. Hoy sí, levántate y úngelo. ¿De qué nos enseña eso? Que Dios es soberano y Dios escoge. Él es el que dice a quién quiere y a quién no quiere. Porque a veces nosotros queremos a determinada gente a la cual Dios no quiere. Y a veces hay gente que nosotros no queremos y que Dios sí quiere. Es que lo que Samuel quería era al grandulón, a Eliab, el mayor, y como era el primogénito, el alto, era impresionante verlo. Pero yo le digo: no te dejes guiar. Yo lo he rechazado. Es Dios en última instancia el que termina diciendo quién le sirve y a quién no. Él termina escogiendo.
La gran pregunta es, ¿somos nosotros escogidos por el Señor para el ministerio? ¿Somos escogidos o estamos aquí porque nos metieron? ¿O porque nosotros nos metimos? Hace unos años me recuerdo que en una iglesia querían nombrar a un hermano que fuera ordenado como pastor. Entonces yo les dije, bueno, este es un proceso, pero les dije, lo podemos comenzar. Quiero conocerlo, y me lo presentaron, platiqué con él. Pero cuando platiqué con él me dijo, mire, de su iglesia han pedido ordenarlo como pastor. ¿El qué? Me dice. Sí, que quieren que usted sea un pastor. No, me dice, yo no. Bueno, para no hacerle larga la historia, hermanos, él me dijo, no, yo no, si yo, no es esa mi idea, yo tengo otros planes. Total de que el hombre andaba en otra órbita. Dije, mire, no tenga pena, le dije que este es un proceso y esta solo es una primera plática. Y usted me dice que no, pues no, nadie ves, esto no es a la fuerza. Bueno, pero por lo menos él tuvo la oportunidad, ¿no? Por supuesto, el proceso ya no se siguió, ¿no? Si no quería, no quería. Pero es Dios el que tiene que escoger. O sea, no es la iglesia, no es la gente, no es porque al pastor le cae bien y entonces lo está metiendo y lo está metiendo y lo está metiendo. Mire, fíjese que él también predica, ¿por qué no lo invita? Y están metiéndolo así como a la fuerza. Uno no quiere y dice, no, si a usted lo quiero invitar, no, pero yo le traigo a este que también es bueno. Por eso digo, ¿nos metieron o nos metimos nosotros? Y estamos acá porque quizás nos atrajo, o porque quizás decimos, hoy sí que no hay trabajo, aunque sea de pastor me voy a ir. Pero es Dios el que tiene que escoger. Esa es la diferencia entre aquel que hace grandes cosas para Dios y el que solamente está pasando el agua. Es su modus vivendi, se lo ha dicho, de algo tengo que ganar. Entonces, tranquilo, suave, ahí va, caminando, no, ya, ahí vamos, va bien la cosa. Pero el punto no es ese. El punto es escogido o rechazado. Escogido o rechazado. Ahí era uno por uno. Primero, Eliab, venga, póngase aquí. Y Dios dijo, rechazado. Bueno, traigan al segundo, Abinadab. Y Dios dijo, rechazado. Traigan al tercero, Sama. Y Dios dijo, rechazado. Llegó el cuarto, cuyo nombre ya no se nos dice. Y Dios dijo, fuera. Quinto, no, fuera. El sexto, rechazado. Séptimo, no, tampoco, este no lo he escogido. Y al final Samuel dijo, mira, ninguno de estos es el escogido. ¿Qué tal si nos pusieran uno por uno? Que nos dijeran, vaya, hagan fila acá, vamos a ver. Uno por uno va a ir pasando, a ver qué dice Dios. A ver a quién le sale luz verde, a quién luz roja, ¿no? Pero eso sería bueno. Sería bueno, así buscamos otro oficio, ¿no? Pero en base a qué Dios escoge o no escoge. En el versículo 7 Dios lo dice: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. ¿Qué es lo determinante para Dios? El corazón de la persona, no la apariencia. La apariencia, hermano, puede ser, como le digo, de un gran hombrón, elegante. Este es simpático, es bueno para la lengua, viera cómo habla. Pero el punto es, ¿y su corazón cómo estará? Entonces Dios dice, la gente ve la apariencia. Nosotros vemos la apariencia, mas Dios en lo que se enfoca es en el corazón. ¿Y qué busca Dios en nuestro corazón? Dios lo dijo: varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Eso es todo lo que Dios quiere. Hermanos, de David nosotros podemos decir que era guerrero, que era un sanguinario,
que era mujeriego porque tuvo cantidad de esposas y de concubinas. Se casó varias veces. Para colmo comete adulterio. Y de remate mata a uno de sus 30 valientes. Y luego que se le mete a hacer un censo y hay una matazón. O sea, muchos errores. Es cierto, todo eso era David. Pero había algo en él. Y eso era que aún con todos estos errores y fallas, él amaba profundamente al Señor. Y su anhelo era servirle. Su anhelo era hacer su voluntad. Lo que Dios dijo, hará todo lo que yo quiero. Y eso es lo que David hizo. No estaba exento de errores, de debilidades, de pecados. No lo estuvo. Pero su corazón era totalmente recto. A veces nosotros decimos, hermano, yo sé que usted puede pensar cualquier cosa de mí, pero mi corazón solo Dios lo conoce. Claro que solo Él lo conoce. Pero como solo Él lo conoce, lo agarramos como excusa, ¿no? Yo sé que usted me ve cara de ladrón, pero mi corazón solo Dios lo conoce. Pues eso es lo grave, ¿no? ¿Qué es lo que hay en nuestros corazones? O sea, si es un corazón que verdaderamente ama a Dios, o es nuestro corazón un nido de cucarachas. Es nuestro corazón un nido de amarguras, de resentimientos que le amargan la vida a usted, a nadie más. El otro ni cuenta se da. Usted es el que anda ahí ahogándose en su propio veneno y que cuando ya no lo aguanta lo vomita, pero lo vomita en una cacerola y se lo vuelve a beber. Y ahí está, agonizando en su propia amargura. Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Porque en base a eso es que Dios dice, no, este no, a este lo rechazo, este sí, este no. La familia de Isaí, hermanos, era una buena familia. Lo vamos a ver más adelante. O sea, lo que David era, en buena parte, es porque lo había aprendido de su padre. Y eso no solo David lo había aprendido, sus otros 7 hermanos también. Es decir, este Eliab no era una mala persona, pero como el poder o la sola idea de saber que había sido ungido como rey, ¿cómo eso iba a tocarlo a él? Ese es el punto. O sea, porque mientras la gente no tiene nada, pues está tranquila, ¿no? Pero cuando ya la gente tiene una posición, tiene un rol, y si este es un rol importante, ahí es donde la gente a veces se descompone. O sea, es la prueba del carácter, es la prueba del corazón. Cómo vamos asumiendo los diferentes momentos que Dios nos va dando. Entonces Samuel termina diciendo, mira, ninguno de estos es escogido por el Señor. Ya no tienes más hijos. E Isaí le respondió, queda el más pequeño, pero está cuidando el rebaño. Isaí era pobre, su familia era pobre. Como más adelante los hermanos le van a decir a David, ¿a dónde dejaste esas pocas ovejas? Ese era el rebaño que cuidaba David, de pocas ovejas. Y le dice, bueno, sí, estos son mis hijos. Hay otro, pero es el más pequeño y está cuidando las ovejas, como diciendo, no lo puedo mandar a llamar porque está cuidando las ovejas. Y además es el más pequeño. Era el más pequeño. Según los que se han metido a estudiar en detalle el libro primero de Samuel, calculan que en este momento David tenía unos 15 años de edad, es decir, era un niño. En verdad era el más pequeño. Pero entonces Samuel dice, pues aquí nadie come, señores, mientras no venga. Entonces Isaí se ve en la necesidad de mandarlo a llamar.
Se lo trajeron, dice el versículo 12, y resulta que era, dice, buen mozo, era un niño, no, pero lindo, trigueño y de buena presencia. La palabra ahí trigueño, hermano, la palabra hebrea, es la misma que aparece en Génesis cuando habla de Esaú y que dice que era color rojo. Es la misma palabra. Entonces, ¿por qué si dice que era rojo? ¿Por qué la NBI que yo estoy usando dice trigueño? ¿Y por qué la Reina Valera dice rubio? Si no era ni rubio ni trigueño, sino que era rojo. Bueno, cuestiones, ¿verdad?, de los traductores. Yo, ¿verdad?, que no sé mucho de esto, hubiera traducido pelirrojo, ¿no? Que sería, esa es la idea que está queriendo dar, que el pelo de él era rojo. Lo cual en Israel, bueno, no en Israel, sino que en la cultura mesopotámica, en donde la gente era de pelo negro, se veía como algo atractivo. Igual que acá, hermanos, en nuestros países latinoamericanos, que acá lo que resulta atractivo o nos llama la atención es el pelo rubio. ¿Pero por qué? Porque casi no hay. Claro, ahí andan un montón de mujeres de pelo pintado, ¿verdad? Pero como uno sabe, ¿verdad?, que es de mentira. Sí, el pelo se le ve pura, como de escoba, ¿no? Entonces uno sabe que eso no es natural, ¿no? Entonces, lo mismo era acá. O sea, alguien con pelo rojo, y sobre todo si era joven, fuerte, como lo describe más adelante la escritura, además buen mozo, o sea, guapo diríamos, ¿cómo no iba a llamar la atención? Pero era un niño, era el más pequeño. Entonces, esto, hermano, nos habla que Dios está escogiendo a una persona, pero del margen, de la periferia, ¿no? Comenzando por la ciudad que era Belén, de la cual el mismo profeta Miqueas después habría de decir: la más pequeña de las aldeas, como para estar entre las familias de Judá. La más pequeña. Entonces, es la más pequeña de las aldeas. Y en esta pequeña aldea, una pequeña familia, la de Isaí, una familia pobre. Y dentro de esta familia, el más pequeño de todos, David. Entonces es lo más pequeño dentro de lo más pequeño de lo más pequeño. Pero ese es el que Dios ha escogido. Entonces nosotros no debemos preocuparnos, hermanos, si nuestros orígenes, y no solo nuestros orígenes, nuestra realidad actual es una realidad de pequeños en varios aspectos: socialmente, académicamente, económicamente, casi como insignificante. Pero como Pablo lo dice, que a lo humilde del mundo Dios escogió para avergonzar a lo grande, lo débil escogió para avergonzar a lo fuerte. Dios es así. Él se complace en utilizar lo más sencillo, lo que el hombre, oiga, es que ni Isaí ni el papá pensó que Dios iba a interesar en su hijo menor. Ni él lo pensó. Es decir, ni su papá creía en David. Puede ser que así te ocurra a ti, que dice: y este es el que nos han enviado, este es el obrero que nos enviaron. No había uno más despercudido que hubieran podido haber enviado. Porque quizás nuestro origen, hermano, es que el Señor nos levantó del fango. ¿Cuántos vienen aquí de estar presos? No vaya a levantar la mano, ¿verdad? De todas maneras ya sabemos quiénes son. O quienes vienen del alcoholismo, o quienes vienen de las drogas.
Y entonces, ¿cuál es nuestra credencial? O sea, nosotros no podemos decir, mire, yo soy graduado, sí, de Harvard, de Wheaton, de Oxford, donde quiera usted. O sea, no venimos de ahí. O sea, no es despreciar eso, ¿verdad? Si le regalan una beca, aprovéchela. Pero ese no es el común nuestro. Eso debe hacernos sentir menos, o pensar que estamos descalificados, o pensar que Dios nos va a usar, pero nos va a usar poquito. Como soy el más pequeño, me va a usar pequeñamente. Dios está escogiendo al más pequeño entre lo más pequeño de lo más pequeño, al niño chulo, el cipote. Pero, hermanos, es el rey, es el nuevo rey. Es, hermano, el que, por eso es que a Belén se le va a llamar la ciudad de David. Y este es el que se va a convertir en el rey más grande en la historia de Israel, que hasta el día de hoy los israelitas sienten orgullo por él. Allá en Israel está la tumba de David todavía. La estrella de la bandera israelita se llama la estrella de David. A Jesús, cuando vino, el hijo de David. Cuando tienen que censarse José y María, porque el emperador había dado un decreto de que todos fueran a censarse a sus ciudades de origen, tuvieron que ir ahí a Belén, porque eran descendientes de David. Y allá en el Apocalipsis, cuando el Cordero triunfante dice: he aquí que estuve muerto pero vivo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, la raíz de David. Era este niño. Ve hasta dónde Dios lo llevó. Se convirtió en la familia real, la familia de David. Todos los reyes que hubo sobre Judá, todos fueron descendientes de David, con excepción de la señora aquella Atalía, que se metió por un periodo, ¿no? Pero que luego también le dieron cucharada y continuó la descendencia de David. Entonces, no importa que seas, de dónde vengas, cuál es tu origen, vienes de arrastrarte, como dice aquel himno, ¿verdad? Ya vengo de pecar, ya vengo de fumar. O sea, esa es la gracia nuestra, ¿verdad? Habilidades o talentos, bueno, yo puedo mezclar bebida, hacer puros de marihuana, hago sangolote. O sea, esas son nuestras habilidades. Experiencia, hacer el 2 de bastos. Eso es. Pero por pequeño que sea, puede ser que Dios diga: este es el que yo he escogido. Amén, hermanos. Entonces llega, note, hermano, ya estamos aquí en el versículo 12. El relato ya va a terminar en el 13. Es decir, ya pasamos por 12 versículos y todavía no se menciona el nombre de quién es el escogido. Solo se va a mencionar una vez, y es la primera vez que este nombre aparece en la Biblia. Porque dice Isaí: queda el más pequeño, pero está cuidando el rebaño, pero no dice cómo se llama. Manda a buscarlo, dice Samuel. El 12, Isaí lo manda a buscar, pero no se dice su nombre. Y se lo trajeron, pero no se dice su nombre. Era buen mozo, pelirrojo, de buena presencia, pero no se dice su nombre. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo, pero no se nos dice su nombre todavía. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven. Pero ¿cuál joven? No se nos dice el nombre todavía. En presencia de sus hermanos, es decir, ahí estaban, recuerde,
David, por supuesto, sus hermanos, 7 hermanos, su padre Isaí y los ancianos de Belén. Todos ellos están viendo esto. O sea que la unción de David, que es la primera de 3 unciones que él recibe, es secreta, pero es un secreto relativo, ¿verdad? Porque es un grupo algo grande de gente que son testigos, pero que todos ellos saben que lo que están haciendo es traición al rey, porque para ellos sigue siendo el rey, aunque Dios ya lo desechó. Entonces dice Samuel, estoy en el 13 ya, Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Hasta ahí se nos dice el nombre. El Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá y se regresó. Pero vio lo que dijo David. ¿Qué dijo David? ¿Qué dijo David? Léalo, el versículo 13, solo ahí donde aparece él. ¿Qué dijo David? Nada. ¿Qué dijo Isaí? ¿Qué dijeron los 7 hermanos de David? ¿Qué dijeron los ancianos de Belén? Dios no le anda consultando nada a nadie. A nadie. O sea, sé que David venía, amarrame el chivo, ya vengo. No, mira, agarralo, te dije, cuídamelo. Sí, Señor, ¿en qué le puedo servir? Y ¡plau! Le ponen el aceite en la cabeza. Dice: el Señor te ha ungido como nuevo rey de Israel. Y se va Samuel a Ramá. No, preguntándole: mira, Dios ha pensado en esto y hemos considerado, como dijeron los apóstoles allá en Hechos 15, ¿verdad? Nos ha parecido el Espíritu Santo y a mí que tal vez tú puedes ser el nuevo rey. ¿Qué opinas? ¿Qué te suena la idea o no? No le preguntan nada, hermano. O sea, de una vez lo ungen. ¿Y qué dice David? Nada. ¿Y qué va a decir si no le están preguntando nada? ¿Y los hermanos qué van a decir? Nada, sí, ellos lo único que saben es que Dios lo rechazó y que el escogido es su hermano, el chiquito. ¿E Isaí qué va a decir? Quizá vergüenza sintió porque no, el pequeño que ni lo invitó. Y resulta que él es el escogido de Dios. Y los ancianos, peor. Quizás pensaban que uno de ellos iba a ser. Por ser ancianos ya tenían una posición, llevan avanzados en el camino. Pero agarran al cuidachivos, al niño. Dios no anda preguntando. O sea, eso no es cuestión, hermanos, si queremos o no queremos. O sea, Dios simplemente va caminando. La voluntad de Dios es como un gran tren. O te subes o te revuelca. Pero mejor súbete. Y si Dios dice: ven acá. Puede ser, bueno, casi siempre es así, ¿verdad? Rompe nuestros planes. No era nuestra idea. O sea, nosotros teníamos otros planes, otras ideas. Quizás usted quería ser abogado, quizás quería ser ingeniero, o quizás quería ser un simple presidente. Pero un día Dios se le atravesó en el camino y dijo: no. Y cuando sintió, le estaban derramando el aceite sobre la cabeza y lo ungieron. La unción del ministerio. Y Dios no anduvo preguntando. Entonces, Dios no pide opiniones. Por eso es que nadie habla, nadie dice nada. Todos simplemente: el Señor lo ha dicho, el Señor lo hará, punto. Pero cuando el aceite es derramado, dice: entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Hasta ahí se menciona su nombre. Entonces, como que David llega a ser David cuando el Espíritu de Dios está sobre él. Y dice esto: desde ese día estuvo con él. Nunca el Espíritu se apartó de David.
Es decir, todo lo que él hará, lo hará porque el Espíritu de Dios estaba con él. Le dije, a David lo ungieron 3 veces. Esa es la primera vez, que es para sufrir. Luego la segunda vez es cuando reina, lo coronan rey sobre Hebrón. Ahí es rey, pero todavía tiene que seguir luchando. Y la tercera vez es cuando ya lo ungen rey sobre todo Israel. Pero aquí fue el día cuando el Espíritu Santo vino sobre él y nunca lo dejó. Siempre estuvo sobre él. Es decir, hermanos, el ministerio es una cuestión que se trata y consiste en que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros. No hay otra manera de hacer la obra. Aquí no hay habilidad. Tú puedes ser bueno para hablar. Puedes tener una buena labia, como decimos. Puedes ser bueno porque quizás fuiste vendedor de enciclopedias o de diccionarios o de desodorantes y champús. Entonces tienes habilidad para, pero la gente puede tener habilidad, pero eso no determina el ministerio. El ministerio es que la presencia de Dios, el Espíritu Santo, esté sobre nosotros. Y eso es lo que Dios le dio a David. Dios no le dio a David, te voy a añadir los años que te hacen falta de experiencia. No le digo, mira, te voy a pasar a una familia más poderosa porque estás en una muy pobre. Te voy a pasar a vivir a Gabá porque aquí en Belén, esta es la más pequeña, las aldeas. No, esto no es para un rey. Dios no le quitó nada de eso, pero le dio lo más importante, el Espíritu de Dios. Entonces, todo lo que él va a desarrollar es porque el Espíritu de Dios está con él. Por eso es que la gente lo va a amar. Lo va a amar porque él tiene el Espíritu de Dios. El mismo Saúl lo va a amar. Dice que le simpatizó y dijo, él se va a quedar para siempre conmigo. Quería tenerlo con él, lo amó. Jonatán ya no se diga, lo amó. El pueblo lo amó. Los oficiales lo amaron. El ejército lo amó. Las muchachas lo amaban. En doble sentido, pero lo amaban. Mical lo amó y fue su primera esposa. ¿Por qué caía en tanta gracia? Porque toda la gente lo quería. ¿Por qué Dios lo usaba? ¿Por qué tenía éxito en todo lo que emprendía? Y aunque cada vez eran más duras las trampas que Saúl le ponía, era para que él saliera más exitoso. ¿Cómo lo lograba? Todo lo que emprendía prosperaba. Era porque el Espíritu de Dios estaba con él. Esa, hermanos, debe ser nuestra más preciosa posesión, más que ninguna otra. Es que puede faltar todo. Puede faltar todo. Pero si el Espíritu de Dios está con nosotros, el Espíritu suplirá nuestras limitaciones, nuestras deficiencias. Pablo mismo decía que él no era bueno para hablar. Y por eso había gente que decía allá en Corinto, no, Pablo no, si ese mudenco no. Apolos, ese sí que, ese es pico de oro, ese sí. Ese me gusta cómo habla. Entonces Pablo era, él mismo lo decía, aunque sea torpe en el habla, no lo soy en el entendimiento. Es cierto que se me traba la lengua, pero la cabeza no, la mente no se me traba. Y por eso entiendo, sé cuál es la doctrina y esto es lo que les voy a enseñar. Entonces, ¿cómo era que un hombre que no era de una expresión verbal adecuada pudo hacer tanto? El Espíritu de Dios sobre él. Eso es lo que necesitamos. Por eso le digo, nuestras debilidades son suplidas por el Espíritu. Eso es lo que Pablo entendió. Porque él rogaba, Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le respondía, bástate mi gracia. Y se lo dijo 3 veces hasta que finalmente Pablo entendió. Ahora me doy cuenta que en mi debilidad se perfecciona su poder. Entonces podemos ser débiles, podemos tener limitaciones,
Pudiera ser, hermano, limitaciones de conocimiento, limitaciones de cómo hacer las cosas, limitaciones para tomar decisiones, limitaciones de fuerza, de salud, de diversos elementos. Pero si el Espíritu de Dios está, hermano, eso es todo lo que necesitamos. No necesita usted nada más. Nunca voy a olvidar, y ya lo he contado varias veces, hermanos, que iniciando el ministerio allá en Santa Ana, yo veía que era muy difícil, al principio muy difícil. Yo todavía tengo los reportes de los primeros cultos, reportes de ofrenda, y los días de semana, cultos de semana, la ofrenda era 25, 30, 50 centavos de colón. Y el domingo, que era cuando más hermanos llegaban, podía ser 75 centavos, $1. Entonces, yo veía que estaba difícil la cosa, ¿no? Lo que no sé es cómo sobreviví. Pero lo que le quiero contar es que como yo veía así de grave la cosa, y luego comenzamos primero a poner el primer programa, luego a rentar el primer local, luego el segundo, luego el tercero, y luego llegó el momento en que como ya no había locales más grandes, entonces dijimos, bueno, tenemos que construirlo. Entonces estamos pagando el local donde estábamos con la iglesia, la cuota del terreno que habíamos comprado y la construcción, o sea, todo al mismo tiempo. Entonces, honestamente digo, yo lo que le pedí a Dios era dinero, y eso oraba yo todos los días, Señor, danos dinero, necesitamos dinero para cancelar el alquiler donde estaba la iglesia, para pagar la cuota del terreno, para poder seguir construyendo. Danos dinero, eso es lo que necesitamos, tú eres el dueño de la plata y del oro, y decía todos los versículos que hablaban de dinero, así que danos dinero. Y danos dinero. Y así pasé, hermano, meses, todos los días, pidiéndole dinero. Necesitamos dinero para poder salir adelante. Es tu obra, Señor. Así que tú puedes hacerlo. Tú le das el dinero a quien quieres. Danos dinero. Y ahí estaba yo todos los días. Danos dinero, danos dinero, danos dinero. Hasta que un día quizás Dios se cansó. O me tuvo lástima, no sé. Pero yo estaba ahí, Señor, danos dinero. Y necio yo, danos dinero. Cuando de repente, hermano, no sé si oí o sentí una gran voz que me dijo, no es dinero lo que necesitan. Y lo sentí tan claro, o lo oí tan claro, no sé, que yo me quedé. Y luego me dijo, es mi presencia la que necesitan. Y eso me cambió el rollo, hermano. Y es cierto, no es dinero. Es la presencia de Dios lo que necesitamos. Y me eché como 2 horas pidiéndole perdón. Sí, por haber estado pidiendo mal los meses anteriores, pero dije, hoy no, cambio. Y Señor, tu presencia, que tu presencia se sienta, que tu experiencia pueda ser real, que cuando la gente llega a la iglesia con solo poner el pie, así le decía yo, que con solo que ponga el pie, ahí le sienta ya la presencia tuya que está en medio nuestro. Eso es lo que necesitamos, hermano. Podemos tener muchas limitaciones, pero si el Espíritu de Dios está con nosotros, ahí está todo. Puede ser que tú no sepas mucha teología, ni sepas ni siquiera mucha Biblia, quizás todavía andas buscando Apocalipsis en el Antiguo Testamento, pero si tienes el Espíritu de Dios, ese solo versículo, que quizás puede ser muy sencillo, pero si el Espíritu de Dios está en ti, eso será suficiente para impactar, para tocar los corazones, para transformar, para edificar a la gente. Es que lo que edifica a la gente no es calentarles el cerebro. Lo que edifica a las personas es que el Espíritu de Dios esté presente. Sin el Espíritu de Dios no somos nada, hermanos. Y ahí sí, mire, nosotros podríamos tener, si usted quiere, 4, 5 doctorados en teología,
poder leer, hermanos, directamente el Antiguo Testamento del hebreo y del arameo, poder leer el Nuevo Testamento en griego, y ya no utilizamos ninguna traducción, sino que nosotros hacemos nuestra propia traducción desde el púlpito, porque leemos directamente de los originales. Podríamos tener todo ese conocimiento, mas si no tenemos el Espíritu de Dios, todo eso será seco. Eso no come la gente, no le va a agradar a la gente, o la gente dirá: interesante, interesante, y se va igual de arruinada como llegó a la iglesia, solo convencido de cuán cabeza caliente es el pastor, nada más. Pero lo que necesitamos es conversión, transformación, santificación, que el pecador se arrepienta. ¿Y eso cómo se logra? No es tampoco, hermano, a través de expresiones humanas, emotivas, no es ofendiendo a la gente, no es gritando tampoco, sino que es la presencia del Espíritu de Dios. Si está, está. Y si no está, aunque salte, brinque, levante los pies, tire los zapatos, es de más. Por eso es que cuando David pecó, se cree que el Salmo 51 lo escribió él, que es un salmo de confesión. Pero ahí dice: no apartes tu espíritu de mí. No apartes tu espíritu de mí, porque desde este día dice que el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Él no se entendía, no podía verse sin el Espíritu de Dios. Por eso le decían: no apartes tu espíritu de mí. Señor, si quieres, castígame. Si quieres, hermano, quítame el reino, quítame el trono, haz lo que quieras, pero no quites tu espíritu de mí, porque entonces estaba perdido totalmente. Entonces eso es lo que necesitamos, hermanos, que el Espíritu de Dios esté con nosotros. Pero el Espíritu de Dios, o sea, no estoy hablando de una experiencia emocional, no estoy hablando, hermano, es que viera, yo sentía que me temblaba hasta el calcetín, hermano, viera qué tremendo lo que sentía, helado desde aquí, desde la coronilla de la cabeza me bajaba, hermano, todo esto helado sentía yo la espalda, claro, si sudando estaba. Pero no es eso, sino que estamos hablando de la realidad del Espíritu de Dios que toca los corazones, que transforma, que cambia las vidas, que hace nacer de nuevo, que ilumina, que instruye, que guía, que consuela, que exhorta, que convence de pecado, como dijo el Señor Jesús. O sea, todo lo que el Espíritu de Dios hace, que da dones, que sana, que llena con el Espíritu Santo, que las personas hablan en lenguas, todo eso, para que se haga realidad en tu congregación, tú tienes que estar lleno del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tiene que estar contigo. Es lo primero que Dios hizo. Puede tomar al más pequeño. De hecho, tomó al más pequeño, el pequeño David, pero le puso el Espíritu. Y llegó a ser, hermano, lo que llegó a ser el más grande rey. El más grande rey que ha habido en Israel. Eso es lo que tenemos que buscar. Amén. Pidámosle al Señor entonces, que queremos que nos dé su Espíritu. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta reflexión que hemos tenido en tu palabra, y queremos darte las gracias porque ahí encontramos que tú tienes misericordia y te fijas en aquellos que el mundo considera pequeños, que los ve insignificantes, que los ve como lo más pequeño de lo pequeño de lo pequeño. Pero aún, Señor, cuando seamos jóvenes y aún cuando no tengamos la experiencia, la sabiduría, aun cuando no tengamos los conocimientos que deberíamos tener, todas estas flaquezas son suplidas por tu Espíritu. Señor, tú nos escogiste,
rechazaste a otros y escogiste a cada uno de los que estamos acá. Fuiste tú, Señor, quien lo hiciste. Nos llamaste, nos has hecho parte de tu pueblo. Ayúdanos para que nuestro corazón pueda estar sincronizado siempre con tus decisiones y que no nos dejemos guiar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, porque la brújula que tenemos no es nuestro corazón, no es nuestro sentimiento, es tu voluntad, tus decretos, lo que tú, Señor, has establecido. Por eso es que hoy traemos nuestra vida ante ti, la ofrecemos para que tú, Señor, hagas con nosotros conforme a tu voluntad. Ya no queremos llorar cuando tú quieres que sigamos caminando. No queremos estar de duelo cuando tú quieres que llenemos de aceite nuestro cuerno. No queremos estar lamentando por aquellos que tú ya desechaste, cuando hay un futuro y una decisión por delante. Aquí está nuestra vida, Señor. Cuánto anhelamos tu espíritu, cuánto anhelamos tu presencia. Tú eres real, Señor. No estamos buscando la apariencia, lo que impresiona a los ojos humanos, sino que buscamos que tú estés con nosotros. Buscamos que tu espíritu nos llene, y como David te rogamos que no se aparte de nosotros tu espíritu, que siempre tengamos ese respaldo, esa guía en los momentos cuando tengamos que decidir, que sea tu espíritu el que nos ilumine, como tú dijiste que el espíritu nos enseñaría todo.